para presentar a Carlos Martínez Alonso, me ha mandado una breve sinopsis de lo que él ha hecho o parte de las cosas que él ha hecho. Voy a leerosla y os ruego por favor que guardéis silencio. Carlos Martínez Alonso es profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Ha realizado sus trabajos en la Clínica Puerta de Hierro, Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, en el Instituto de Inmunología de Basilea, Suiza, la Universidad de Umeå, Suecia, el Instituto Pasteur de París, el Instituto del Cáncer de Ontario, Canadá, el Instituto Max Planck de Friburgo, Alemania, y el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en el sistema inmune y su relevancia en el cáncer, las enfermedades autoinmunes y las infecciones como el SIDA, ámbitos en los que ha realizado cerca de 500 contribuciones en las revistas internacionales más prestigiosas. Además, para hacer la ciencia más accesible al público en general, ha colaborado extensivamente en los medios de comunicación, realizando cerca de 100 contribuciones en medios como El País, El Mundo, el Huffington Post, etc. Ha sido colaborador en programas de televisión como Hoy con Iñaki Gabilondo o en Redes con Punset. Ha sido colaborador durante más de 5 años en la cadena SER del programa A Vivir que son 2 días, con Ángeles Barceló, Montserrat Domínguez y Javier. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, entre los que destacan los de la Real Sociedad de Ciencias, la Fundación Ciencias de la Salud. Fue el fundador y director del Departamento de Inmunología y Oncología y ha participado como miembro del Comité Científico de distintos comités internacionales: la Unión Europea y la European Research Council, la OTAN, el programa Human Frontiers, miembro del Consejo Científico de la Organización Europea de Biología Molecular, EMBO, de la Conferencia Europea de Biología Molecular, EMBC, de la que fue presidente, miembro del Comité de Gobierno de la Fundación Europea de la Ciencia, ESCF, y vicepresidente de la Organización de Presidentes de Organismos de Investigación en Europa, EuroHox. Miembro del Comité Editorial de prestigiosas publicaciones científicas internacionales y fundación de varias empresas de base tecnológica como Genetrix y Alma. En 2004 fue nombrado presidente de CSIC, cargo que ocupó hasta 2008, y desde 2008 a diciembre del 2009 fue secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Institucionalmente ha desempeñado una gran actividad como presidente del Instituto de Salud Carlos III, Instituto de Investigaciones Agrarias, del Instituto Geológico y Minero y del Instituto Español de Oceanografía. Para mí, como presidente de Ciñera, es un enorme orgullo y placer otorgar la primera medalla de oro del pueblo de Ciñera a Carlos Martínez Alonso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, como castellano y Castilla, a la cual Ciñera pertenece, ser agradecidos es ser de bien nacidos, y por tanto como castellano y como bien agradecido y como bien nacido, lo primero que quiero expresar mi más profundo agradecimiento, por supuesto, a la Corporación de Ciñera, inicialmente especialmente al alcalde pedáneo,
por este detalle absolutamente tan maravilloso, tan sorprendente por otra parte, porque nunca jamás me lo hubiera esperado, y que vuelve a poner, aunque nunca se ha ido, a Ciñera en mi corazón. Por tanto, muchas gracias, alcalde Peldaño, muchas gracias a todos ustedes y a todos vosotros, no solo por esta medalla de la que hoy me hacéis entrega, sino también por estar aquí en este pueblo maravilloso de Ciñera, en este inicio de las fiestas de San Miguel. En primer lugar, de decir que primero me pongo nervioso. Es verdad que yo he tenido una larga vida también política, además de científica, y estaba o he practicado mucho los discursos, ¿no? Pero he de decir que nunca he hecho un discurso como este, nunca, excepto en una ocasión, cuando la Casa de la Cultura se le puso mi nombre, nunca he sentido tal miedo y tal temor hablar ante gente como vosotros en un acto como este, porque es más difícil que hablar frente a los políticos. Y cuando el alcalde pedáneo, Juan, me pidió que además de la entrega de la medalla, me hacía Ciñera el honor de ser pregonero, lo primero que se me ocurrió es lo que hacemos los políticos al uso, escribir unos folios, unos papeles y leerlos, ¿no? Porque los papeles dan seguridad. Y cuando uno tiene los papeles delante, pues se siente seguro porque siempre sabe lo que va a decir. Pero es verdad que a veces los papeles juegan malas pasadas. Y una mala pasada muy reciente la tuvo el presidente de gobierno, el señor Rajoy, en una comparecencia en el Senado para tratar de explicar el conflicto o la situación del señor Bárcenas, cuando cada vez que terminaba unas palabras que el jefe de la oposición decía, terminaba diciendo fin de la cita. Y eso lo dijo porque se equivocó la primera vez, porque no había leído el discurso previamente y creía que el fin de la cita era parte del discurso. Y por tanto, no siempre los papeles, además de dar seguridad, hacen que el conferenciante quede bien. Por otra parte, esto de los papeles es peligroso, y esto me ha pasado a mí. Cuando uno tiene que ir a un acto político y además tiene la representación del gobierno, muchas veces va con mucha prisa. Y en el camino alguien que ha preparado un discurso se lo da, casi no le da tiempo a leerlo, sale allí, toma su representación, lee el discurso, por supuesto se sienta al lado de su jefe de gabinete, y el jefe de gabinete, como es un pelotas, le dice muy bien, jefe. A lo cual el conferenciante, en este caso yo, le digo a mi jefe de gabinete, el discurso me ha parecido un poco largo. Y mi jefe de gabinete dice, joder, es que has leído el original y la copia. Con lo cual, esto de los papeles... Esto de los papeles genera a veces una mala disposición frente a la audiencia. Y por eso hoy he decidido, aunque tengo papeles, no voy a leerles ningún papel. Y voy a adoptar una postura que en una comparecencia parlamentaria en el Congreso, cuando era secretario de Estado, tuve que hacer. Y en esas comparecencias parlamentarias, que son largas y tediosas, el jefe de la oposición, en aquel momento del Partido Popular, leyó cantidades ingentes de papeles, de documentos, a lo cual yo no tomaba notas, y eso le pareció mal a este líder de la oposición, a lo cual le dijo, veo que usted no toma notas. Y yo le dije, ¿para qué cree usted que he traído la cabeza? A lo cual también pero la cabeza a veces juega malas pasadas, y espero que hoy, en este breve discurso que hoy les voy a decir, no me juega a mí una mala pasada, porque con mi edad también voy perdiendo, entre otras cosas, la buena memoria que cuando era joven. Y además trataré de ser breve, porque acudiendo a aquella palabra de Quevedo, de lo bueno, si breve, dos veces bueno, pues trataré de ser breve, y sobre todo porque estoy seguro que ustedes también, como yo, no solo hemos vivido, sino que hemos visto en múltiples ocasiones a través de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, discursos en los que el propio conferenciante se duerme. Y desde luego no me gustaría a mí hoy, no que no me duerma yo, porque la tensión que tengo no me permitiría dormirme, pero por sobre todo que no se duerman ustedes. Y lo que voy a hacer es dar una pincelada de mis recuerdos de la infancia en Ciñera, después de escribir un poco lo que yo entendía y viví de Ciñera cuando era niño, hacer unas menciones sobre la necesidad de apostar por la juventud y terminar
con algo seguro que espero les guste, que es una brevísima poesía de Cátulo, porque Cátulo era el poeta romano por excelencia de los fastos y de las celebraciones, y por eso terminaré mi pregón y mis palabras con esa palabra, que eso sí que lo leeré, pero les garantizo que es muy corta. Mi infancia en Ciñera es donde yo me crié, donde yo no nací, pero vine desde muy pequeño, y donde tengo, entre otras cosas, aquí en el cementerio a mis seres queridos. Tengo a mi hermano Pocholo, del cual seguro algunos de ustedes recuerdan que murió muy joven, y a mis padres, Victorino y Ludivina, que lo dieron absolutamente todo por mí, y seguramente a los que yo no les di casi nada y les di muchos disgustos. Pero aquí en Ciñera yo fui a la escuela, aprendí a leer por primera vez y nunca podré olvidar a los amigos y compañeros con los cuales algunos me he encontrado hoy con suma alegría. Recordaré siempre con alegría mis maestros, don Agustín, don Santiago, que por cierto me enseñaron a leer con los rigores de la enseñanza en aquel momento. Esto quiere decir que yo recuerdo mi pasado en la escuela de Ciñera, donde casi todos los días, si no todos los días, me castigaban y además me pegaban, cosa que no entendía por qué. Pero la verdad es que era así. Esas cosas yo creo que han cambiado hoy. Aquí aprendí a nadar casi en la clandestinidad, porque mis padres no me dejaban bañarme en el río, pensaban que era peligroso y por tanto no me dejaban bañarme. Siempre que iba con amigos, por supuesto lo pasábamos extraordinariamente bien, pero aprendí a nadar, cosa de la que estoy profundamente alegrado. Pero aquel aprender a nadar siempre me separó mucho de un lugar al que nunca me atreví a nadar, que era el Toiro, porque siempre me dijeron que allí había un profundo animal, un monstruo, que entendí después sería el equivalente al monstruo del lago Ness que existe en Escocia. Pero eso fue imposible para mí meterme en ese pozo, porque me habían dicho que este monstruo Ness, se había comido en más de una ocasión algunas de las vacas que los de Villamanín o Villasempliz traían a pastar en los prados de Ciñera. Aquí me rodeé de mis amigos, ¿no? Albín, Pablo Solache, los niños, Miguel Ángel Ordóñez, con los cuales yo realmente disfrutaba y era feliz a pesar de haber vivido en una época en la que las libertades no era algo de lo que pudiéramos hacer alegorías. Vivíamos en aquel momento en una dictadura fascista con el régimen del general Franco, pero a pesar de eso, en mi infancia yo era un niño feliz, y aunque me fui muy joven de aquí, de hecho me fui muy joven casi por casualidad, yo a partir de unas posibilidades que me brindaron de algo que se llamaba entonces el principio de igualdad de oportunidades y que permitía obtener becas, de forma que los hijos de los padres con menos posibilidades económicas podíamos estudiar gratuitamente. Me gustaría reivindicar hoy y aquí aquel principio de igualdad de oportunidades, porque gracias a ese principio gracias a esas posibilidades yo pude estudiar inicialmente en León, después me fui a Madrid y terminar mis estudios y viajar prácticamente por todo el mundo perfeccionando mis conocimientos. Y desgraciadamente hoy me temo, con el ministro señor Wert, que estamos yendo hacia atrás y en lugar de fomentar la cultura y la educación en los jóvenes, lo que estamos haciendo es privarles de educar, de ser educados, de formarles adecuadamente, creando una educación profundamente elitista y eliminando de ella a todas las clases sociales que no son privilegiadas. Y por tanto me gustaría reivindicar este principio de igualdad de oportunidades. De esos momentos tengo recuerdos tan extraordinarios que cada vez que volvía del Colegio León a mí me costaba mucho volver otra vez al colegio, donde era interno, y por supuesto el primer día que mis padres me dejaron allí lloraba desconsoladamente, y solo la determinación de mis padres en obligarme a volver cada vez que iniciaba el curso motivó que yo siguiera estudiando y terminara siendo un chico de bien en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero esos recuerdos están basados en una Ciñera
Una Ciñera que era la ciudad o el pueblo más joven de nuestros alrededores. Éramos más jóvenes que Santa Lucía y sobre todo que Pola de Gordón. Y yo creo que incluso Pola de Gordón, y aquí está el alcalde, no era entonces él el alcalde, pero nos miraban con recelo. Y nos miraban con recelo porque tenían miedo de este pueblo trabajador que había resultado del aluvión de gentes venidas de casi toda España buscando unas condiciones económicas para desarrollar una familia en paz y en tranquilidad. Teníamos en aquel momento 2 cines, cosa que era espectacular, sobre todo si lo comparamos con hoy. Unos bares que era la maravilla del entorno de los pueblos vecinos. Teníamos un equipo de fútbol y un campo de fútbol con unos excelentes jugadores. Al menos yo recuerdo que buena parte de nuestros ídolos jugaban en ese campo de fútbol. Desde luego los pueblos de los alrededores nos miraban absolutamente con una cierta desesperación, porque habíamos sido capaces de crear un pueblo con una capacidad extraordinaria de trabajo, de desarrollo, de cooperación y sin duda alguna de la explotación de lo que entonces eran nuestros recursos naturales, que era el carbón. Un carbón que era duro y difícil de extraer, porque este carbón se llevó por delante a los seres queridos de muchas de las familias que vivíamos aquí, y desde luego algunos y bastantes de mis mejores amigos, a los cuales me gustaría tener un recuerdo especial hoy también para ellos. Pero esa era la Ciñera que yo viví y que recuerdo absolutamente con pasión, y que a pesar desde entonces de haberme ido a León, después a Madrid y después por múltiples ciudades europeas y del mundo global, siempre he llevado en el corazón, y que llevo todavía más desde el momento en que la Casa de la Cultura pasó a llamarse con mi nombre. Y en esa ciudad de Ciñera, en ese pueblo del que yo tengo tan extraordinarios recuerdos, seguro que algunos de ustedes no me recuerdan tal como soy hoy, con el pelo cortadito, recién cortado, porque me lo ha cortado esta mañana mi mujer para parecer más sensato delante de ustedes. Pero lo que sí que me recordarán es como un chico con unas largas barbas, una melena larga y una gabardina a lo Far West, con unos pantalones pintados y con flecos, y era porque representaba lo que era entonces la juventud, que creo que sigue representándola hoy. La juventud representaba entonces y representa hoy gentes que saben o aprenden antes lo que no quieren que aquello que lo que quieren y desean. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente. La juventud necesita el apoyo de todos nosotros, y más en estos momentos en los que, a pesar de tener seguramente la juventud mejor formada de nuestra historia, son la juventud que le va a tocar vivir los momentos más dramáticos y más difíciles de nuestra historia. Con frecuencia se les dice que son diletantes, que no son capaces de centrarse en los objetivos, que no son capaces de profundizar en los conocimientos, que son unos ignorantes. Y yo a menudo me pregunto si mucha de esta joven que tiene estas expresiones refiriéndose a los jóvenes de hoy supieran lo poco que yo sabía entonces. Y era de los listos, es verdad que no de los muy listos, porque en la escuela a la que hacía referencia anteriormente, don Agustín, que no sé por qué no era yo el niño bonito de su clase, siempre hacía estas clasificaciones de romanos y cartagineses. Y a mí, que no era de los peores de la clase, me ponía del jefe de los cartagineses, porque sabía que históricamente habían sido los perdedores. Y era otro, Miguel Ángel Ordóñez, al cual recuerdo con sumo placer, al que siempre ponía de jefe de los romanos porque siempre eran los vencedores. Y cada vez que los cartagineses ganábamos, a don Agustín no le gustaba nada y hacía lo imposible que perdiéramos porque históricamente habíamos sido los perdedores. Es un poco lo mismo que el árbitro Armiño hizo el otro día en el partido entre el Elche y el Real Madrid. Hacía las cosas imposibles para que el Real Madrid fuera el ganador. Pues esos son en gran medida los recuerdos que yo tengo de esa Ciñera de mi infancia, y que aquí me gustaría romper una lanza en favor de los jóvenes. Unos jóvenes que estoy seguro que darán todo
por seguir haciendo los pocos que queden, desgraciadamente, den todo por el futuro de Ciñera, un futuro que estuvo basado en el pasado en la explotación del carbón, que cada vez se va haciendo más difíciles. Es de decir que algunos, en otros gobiernos pasados, hicimos lo imposible, desde luego lo que estuvo en nuestras manos, para seguir apoyando el plan del carbón como alternativa a comarcas mineras como era Ciñera. Desde entonces han vivido, como el reinado de Bitiza, momentos de máximas nubarrones, y espero que el recién aprobado, hace escasamente una semana, plan del carbón, por lo menos contribuya a minorar esos malos nubarrones que se avecinaban sobre el futuro de Ciñera, pero que en cualquier caso debe seguir constituyendo una de las explotaciones que garantice el trabajo en esta tierra, porque si hay algo que es fundamental en nuestra sociedad, es el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la sanidad libres y gratuitos para todos. Y ese éxito de Ciñera, yo diría, no solo en nuestro entorno, sino en la comarca leonesa, estuvo también, yo diría, motivado, además de por la fuerza del trabajo de los que vivíamos y dedicábamos nuestra energía a explotar el carbón, por el arcángel San Miguel, que siempre nos cobijó bajo sus alas. Un ángel o un arcángel que siempre ha sido muy bien constituido y considerado a lo largo de todas las iglesias católicas, los cristianos, los coptos, los protestantes, los luteranos, los ortodoxos, todos han tenido en el arcángel San Miguel un patrón que les ha guiado por el recto hacer de sus actuaciones. Y valga recordar que el primer emperador cristiano, Constantino, ganó frente a su oponente, el idólatra Magencio, la batalla que terminó imponiendo el cristianismo en el Imperio Romano gracias al auspicio del arcángel San Miguel. Pues ese es el mismo arcángel al cual hoy honramos con estas fiestas, que sin duda alguna ha sido un instrumento importante con nuestra capacidad de trabajo para garantizar el éxito de Ciñera, que espero nos siga protegiendo y espero nos llegue a buen tiempo. Pero hoy no es momento solo para hablar de las dificultades, para hablar de la esperanza de que el carbón y las tecnologías y la industria que se genere en torno al carbón, entre otras cosas, tratando de desarrollar tecnologías que mitiguen el efecto de los gases de invernadero, sino también que es un día para disfrutar. Las fiestas del arcángel San Miguel en Ciñera son para mí un recuerdo de dos aspectos. Uno, que terminaban las vacaciones y empezaba el curso académico, y eso tenía una parte negativa, aun cuando a mí me gustaba estudiar, pero representaba siempre un motivo para el hedonismo, para disfrutar, porque las fiestas representaba el que en Ciñera se rodeara de los coches de choque que llamábamos entonces, de las tómbolas que generaban un ruido estruendoso, pero que era un signo de vitalidad y de vida en Ciñera. Recuerdo el teatro de la Manolita Chen, que entonces venía y del que, con aquellos principios del destape, a los jóvenes de entonces nos suponía siempre hacer aventuras, lo que significaba aquello que frecuentemente se nos ignoraba. Pero significaba también para mí los momentos en los que teníamos la oportunidad de acercarnos a las chicas, de ligar, aunque entonces yo creo que no se llamaba ligar, y recuerdo estas fiestas donde yo empecé a descubrir los primeros amores y sobre todo los primeros fracasos amorosos, de los cuales fui a lo largo de mi vida un campeón. Y aquí en las fiestas, sin duda alguna, era donde más oportunidades, donde más frustraciones tenía. Y por tanto creo, y aquí llamo a todos los de Ciñera, a los visitantes, a los amigos, que utilicen estas fiestas para disfrutar, para recrearse en el hedonismo, para establecer nuevas amistades, para bailar, para crear cortejos singulares que contribuyan a hacer también de Ciñera una extraordinaria población donde se pone de manifiesto el cariño, la generosidad y el bien hacer de todos los ciñeranos, de todos los que vivimos, nacimos y venimos de vez en cuando. Y por eso me gustaría terminar estas palabras
gritándolo de ¡viva Ciñera! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Y viva el carbón y nuestro futuro!